Pues muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a su segunda clase de cálculo integral. Entonces, como estábamos terminando la clase de cálculo diferencial, vamos a seguir con esa parte. Ya la tercera clase ya va a ser de cálculo integral. Entonces, estamos viendo para qué nos sirve calcular una derivada. Entonces, el principal uso es calcular, más bien la derivada nos sirve para calcular tasas de crecimiento en funciones constantes, lineales, o más bien en todo tipo de funciones. Entonces, por ahí les mandé algunos ejemplos, algunos de un horno de cocción, del peso, de la contratación de unas personas. Si se dan cuenta, sirve para muchas cosas. Entonces, un ejemplo muy clásico y que no puede una persona egresar de la preparatoria sin ver es el ejemplo posición, velocidad, aceleración. Esto es muy útil y al mismo tiempo se ve mucho en la preparatoria porque llevan física y porque se comprende muy bien. Entonces vamos a partir de una figurita. Les voy a presentar aquí este plano cartesiano. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a poner aquí como 180. Ok. Entonces, digamos que ustedes están arriba de un coche y este coche lo vamos a representar con esta figura. Esto que está aquí en color naranja. Entonces, digamos que están en un punto 1. Aquí no se nota mucho la letra, entonces lo vamos a cambiar de color. Y avanzan a un punto 2. Entonces, si ustedes se mueven de un punto a 1 a un punto 2, lo que está cambiando es la posición. Y la posición se mide usualmente en alguna unidad de distancia, ¿no? Le vamos a poner aquí metros. La distancia que ustedes están recorriendo está del punto 1 al punto 2. Sin embargo, este transcurso de posición o este desplazamiento toma un tiempo. Entonces, si ustedes se desplazan de un punto 1 a un punto 2, están recorriendo una distancia. Y si al mismo tiempo les está tomando un tiempo, vaya, redundantemente están tomándose un tiempo para realizar ese desplazamiento, les queda este cociente de acá, distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo se le conoce como velocidad. Entonces tenemos posición y tenemos velocidad. Ahora supongan que el vehículo donde se están desplazando, pues como todos los coches, tiene un acelerador. Ese acelerador va a hacer que, por ejemplo, quizás aquí vaya más rápido, quizás en esta parte se encuentren con un tope y tengan que ir frenando, y aquí quizás dejen de pisar el acelerador porque ya llegaron. Entonces, aquí lo que está variando es lo que hace el acelerador es que varíe la velocidad. Entonces, aquí tenemos variación de velocidad. Entonces, la variación de velocidad se mide en metros entre segundo al cuadrado. Y este metro sobre segundo al cuadrado es aceleración. Entonces, tenemos aquí tres magnitudes. Tenemos la magnitud posición, la magnitud velocidad y la magnitud aceleración. La posición se mide en metros.
la velocidad se mide en metros por segundo o metros sobre segundo, más bien. Y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Me voy a llevar esta grafiquita que hice aquí y me la voy a llevar a mi hoja de trabajo. Entonces tenemos posición, tenemos velocidad y tenemos aceleración. Entonces voy a escribir algo por acá. Entonces, si tenemos la función posición, si tenemos que f de x representa la posición, la derivada, si yo le saco la derivada a esa f de x, la derivada f' de x representa la velocidad. Y la segunda derivada, f' de x, representa la aceleración. Entonces, este es un ejemplo con el cual generalmente se enseña cálculo. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, digamos que un vehículo está yendo de un punto a otro. Entonces, aquí le vamos a poner metros y aquí le vamos a poner tiempo. Entonces, digamos que tenemos f de x. F de x me va a dar la posición. Entonces, vamos a poner una función muy sencilla. Vamos a ponerle x cuadrado. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí en este caso tendríamos que las x es el tiempo y f de x los metros. Entonces, esta de acá lo vamos a hacer más grande. Entonces, tenemos el tiempo en minutos y la posición. Entonces, como es x al cuadrado, pues voy a ir elevando al cuadrado. Voy a poner aquí el movimiento del vehículo o de la partícula durante 6 minutos. Entonces, el cuadrado aquí va a ser 4, 9, 6, 25 y 36. Entonces, esta es f de x y esta de aquí va a ser x. Entonces, tenemos nuestra gráfica. Entonces, digamos que yo quiero calcular la posición, velocidad y aceleración en el minuto 5. Entonces, esto de aquí lo voy a ir haciendo más grande. Entonces, si yo quiero calcular la posición, pues simplemente voy a sustituir. Antes, voy a sacar las primeras dos derivadas. Mi primer derivada, f' de x, pues voy a utilizar aquí la fórmula 3. ¿no? Le quito un grado, el grado pasa como coeficiente y me queda f' de x igual a 2x, usando fórmula 3. Aquí lo voy a poner. Entonces, usando fórmula 3. Entonces, voy a sacar la segunda derivada. Entonces, ¿qué quiere decir segunda derivada? Que a 2x la voy a volver a derivar. Esta de acá es una función lineal, entonces le aplico la fórmula 2. La fórmula 2 dice que solo se deja el coeficiente. Entonces, f' de x es igual a 2.
chequen cómo va perdiendo un grado. Aquí esta era al cuadrado, esta es al grado 1 y esta ya ni siquiera aparece la x. Entonces vamos a calcular posición, velocidad y aceleración en el minuto 5. Entonces, aquí ya usamos nuestra fórmula 3, esta la voy a recorrer para acá, o más bien la voy a borrar. Posición, velocidad y aceleración en el minuto 5. Si yo quiero calcular la posición, pues simplemente sustituyo en esta de aquí, porque esta de acá me está dando la posición. Voy a utilizar esta de acá. Si yo quiero calcular la velocidad, voy a utilizar esta de aquí. Y si yo quiero calcular la aceleración, entonces voy a utilizar mi tercer fórmula, esta de acá. Entonces, calculemos la posición en el minuto 5. Entonces, en el minuto 5, pues simplemente sustituyo. F de 5 va a ser igual a 5 al cuadrado. O 5 por 5. Entonces, 5 por 5 son 25. Y quiere decir que al minuto 5... ¿Qué quiere decir esto? Que al minuto 5 el vehículo avanzó 5 metros. Avanzó 25 metros. Incluso lo pueden hacer con esta misma. Voy a borrar esto de aquí. F de 5 es igual a 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. Entonces, al minuto 5, el vehículo avanzó 25 metros. Entonces, lo voy a poner por aquí. Vamos a calcular la velocidad. Entonces, la velocidad al minuto 5, pues simplemente sustituyo aquí. Y esta me queda multiplicando. Entonces, 2 por 5 son 10. Entonces, al minuto 5, la velocidad es 10 metros por segundo. Por minuto, perdón. Y finalmente, la aceleración. F de 5, pues aquí no hay ninguna X, ¿no? Entonces no puedo sustituir nada. Entonces, al minuto 5, la aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esta es una aplicación de la derivada. Calcular la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, les voy a pasar en los ejercicios este ejemplito junto con la gráfica. Ustedes pueden ir trabajando con esto aquí mismo en el video. De todos modos, se los voy a pasar porque hicimos varias cosas. Les voy a pasar esta hojita y les mando ejercicios. Entonces, por el momento esto sería todo. Les mando la tarea y pues deseo que estén muy bien.